¿Sabías que Antonio José de Sucre fue asesinado el mismo año del nacimiento de Ecuador como estado? ¿Y sabías que uno de los principales sospechosos de esto fue su compadre y compañero de causa Juan José Flores? 13 de mayo, un día como hoy, en 1830, nace el Estado Independiente de Ecuador. En Quito, una asamblea de notables se reúnen para firmar el acta de separación de la Gran Colombia. ¿Quiénes eran estos notables? Pues representantes de corporaciones, el Procurador General de Quito, Juan José Flores, todo un arroz con pollo al señor, el jurista José Fernández, uno que otro miembro de la iglesia y catedráticos, profesores de la antigua Universidad Santo Tomás. Allí se designa a Juan José Flores como jefe supremo y se le dispone que integre a Guayaquil y a Azuay. Y todo esto suena bien. ¡Viva la libertad!, dirás tú. ¿Pero a qué costo? Espera y verás que lo que a veces nos cuentan como historia es solamente una cosa superficial, un carapacho, como diríamos los montubios. Contexto: Simón Bolívar no lograba convencer a todos con su propuesta de la Gran Colombia. Relajos por aquí, puñetazos por allá, intereses terratenientes. Sí, señor, cada quien quería llevar su tajada, como tus tíos peleándose por la herencia de la abuela. También había unos cuantos, muy pocos, que sí buscaban una real cohesión a través de un pensamiento ilustrado, algo más institucional, más organizado, que nos aleje del fanatismo religioso y el autoritarismo con los que España había plagado estas tierras. Y es así que en este entorno de pescar a río revuelto nace nuestro lindo Ecuador. Se oficializa el 13 de mayo. Tiempo después se reúnen 21 diputados en Riobamba. Esa fue nuestra primera asamblea constituyente. ¿Por qué en Riobamba? Pues porque es como el ombligo de Ecuador. Su ubicación céntrica se escogió para que nadie se queje. Allí llegaron 7 representantes de la costa, 7 representantes de la Sierra Centro-Norte, 7 representantes de la Sierra Centro-Sur. 7 son los pecados capitales. ¿Qué será? ¿Qué será? O sea, Guayaquil, Quito y Azuay, que eran los 3 departamentos. Y en todo este proceso hay una figura central, Juan José Flores, que ya me estoy cansando de hablar de este flaco. ¡Qué manera de joder en nuestra historia! Es que me cae mal. Es que ¡le caes mal! Líder militar, estratega, pero que no deja contento a los más intelectuales. ¿Pero por qué? Porque sabían que era alguien que creía más en la espada y la pólvora antes que en los libros y en la pluma. Sin embargo, ¿había otra opción? Bien dicho, había. Y ese era Antonio José de Sucre, el líder con mayor prestigio para dirigir nuestras tierras. Él, que fue uno de los héroes de la batalla de Riobamba y del Pichincha. Era alguien que había compartido con nuestra gente victorias y fracasos. Aparte, estaba casado con una de las mujeres más influyentes de Quito. No como este sinvergüenza que era visto como un militar extranjero, alguien que no daba la talla intelectual para el cargo de presidente. La tragedia que tal vez nos quitó la posibilidad de una historia mejor ocurrió el 4 de junio del año en cuestión. Sucre fue emboscado en las montañas de Berruecos, en Colombia. Allí lo asesinaron mientras regresaba a Ecuador. 35 años tenía al momento de su muerte. Ahora, la sospecha de que Flores fue el autor intelectual del asesinato del mariscal se basa en que Sucre, al tener todas las ventajas, la calidad moral, la experiencia militar y diplomática, pudo ser el primer presidente de Ecuador. Y si no era eso, habría sido indudablemente el sucesor natural de Bolívar. Alguien que, con las cagadas futuras que cometería Juan José Flores, se hubiera convertido en su intachable opositor. Entonces, con la muerte de Antonio José de Sucre, Flores queda como el gran beneficiado. Toma en cuenta las fechas y los eventos de ese convulsionado año. 27 de abril, Simón Bolívar renuncia a su cargo como presidente de la Gran Colombia, debido al colapso de su proyecto político y problemas de salud. 13 de mayo, nace Ecuador como estado. 4 de junio, asesinan a Antonio José de Sucre. 14 de agosto, primera asamblea constituyente en Riobamba. 11 de septiembre se aprueba esa constitución. 22 de septiembre, Juan José Flores sube oficialmente como presidente. En esta línea de razonamiento tiene mucho sentido que Juan José Flores haya sido uno de los más interesados en que Ecuador sea un estado independiente. Pero hay algo que no cuadra. La historia nos dice que Juan José Flores era uno de los hombres de confianza de Simón Bolívar. Entonces, ¿podemos hablar de traición? O tal vez Flores solamente era un hombre práctico que se dio cuenta que la Gran Colombia no iba más. Otro hecho bastante obvio es que Flores gobernaba alineado con lo que querían los grupos de poder. Y hablando de eso, ¿quiénes además de Flores estaban interesados en que Ecuador fuera un estado independiente y por qué? Las élites criollas de Quito, la clase alta de Guayaquil, la élite de Cuenca, el ejército local, liderado en su mayoría por militares extranjeros radicados acá, y los atrasapueblos de primera, los terratenientes. La mayoría de estos obviamente no tenían un sentido patriótico, sino que, como ya te imaginarás, se trataba de un interés por la búsqueda
búsqueda de riqueza. De hecho, casi siempre ese es el interés. Todo esto sin el centralismo y el control de Bogotá. Bueno, y te preguntarás, ¿qué cambió con esto? Casi nada. Flores, quien antes de la separación ya era prefecto del Distrito Sur de la Gran Colombia, el Distrito Sur de la Gran Colombia es lo que pasó a ser Ecuador, por si acaso. Mantuvo los tributos que existían desde la colonia. O sea, los tributos que los españoles antes cobraban, ahora los cobraban ellos. Los libertadores. ¡Viva la libertad! Que como te conté en este video, el problema no eran los tributos, sino que estos no se reflejaban en obras. Aparte, la Iglesia Católica siguió siendo la única religión permitida y oficial. Se mantuvo el concertaje, que era una forma de esclavitud que había en esos días. Y sobre ese tema hay muchísima tela que cortar. Eso amerita un contenido aparte en otro momento. Los terratenientes siguieron oponiéndose a la educación. No había un interés por modernizar el Estado. Hasta que llegó Vicente Rocafuerte, pero eso ya te lo conté en este video. Y ahora, un par de datos adicionales sobre el nacimiento de Ecuador. José Joaquín de Olmedo fue nuestro primer vicepresidente. Colaboró estratégicamente con Flores al principio, luego fueron enemigos. Al separarnos de la Gran Colombia, heredamos muchas deudas, fruto de las campañas de independencia. ¿Qué creías? ¿Que la pólvora y el plomo eran gratis? Nada que ver. De estas varias deudas, la más conocida es la deuda externa inglesa. El nombre de Ecuador, que viene del latín Aequator, que quiere decir igualador, fue dado a este territorio porque después de la misión geodésica francesa, nos popularizamos en Europa con ese nombre. Las tierras del Ecuador, nos decían. Y Simón Bolívar fue quien le dio el carácter administrativo y oficial por primera vez, como Departamento del Ecuador. Luego, al separarnos de la Gran Colombia, los delegados de Guayaquil, Quito y Azuay lo retomaron por ser neutral y sin regionalismos. Y eso es todo. ¿Qué más quieres? Y hasta aquí el video. Espero que te haya gustado. Chao.